antropológico-sociológico, ¿sí? Y que se llama así, un turrón para la economía familiar, inicio y fin de una tradición, porque me centro en un caso muy concreto de una familia en la Mixteca oaxaqueña. Por favor, iniciamos. Entonces, bueno, sabemos que el origen del turrón viene de España, que es una tradición mediterránea y que los ingredientes, la forma de elaborar también tiene una influencia muy importante árabe. Francisco Figueres Pacheco se dedicó a demostrar que el turrón era un producto que tenía su cuna en Alicante y en Gijón, ¿no? Este asunto también de las denominaciones de origen que ahí vamos viendo, entonces esto está patrimonializado como en España, ¿no? Un dato de la historia también, Fernando Galera Carbonell, cronista oficial de Gijón, afirma que antes del siglo XIV ya se conocía el turrón, que se elaboraba en la ciudad de forma artesanal y que el cocinero de Felipe II, Francisco Martínez Montiño, en su libro Conduchos de Navidad, publicado en 1584, afirma que en todas las casas de Gijona huele a miel porque en ellas se fabrica el turrón. Entonces, tenemos este asunto. Adelante, por favor. También escuchamos en este congreso, por ejemplo, un dato muy importante, que la influencia árabe, sobre todo de los dulces, también vino acompañada de las sirvientas moriscas, de las señoritas castellanas, que venían como religiosas, ¿no? Entonces, por eso, esto que está muy documentado, que en los conventos es donde se hicieron todos estos sincretismos de las tradiciones culinarias occidentales con las americanas. Y vamos a ver un caso muy particular. Bueno, este es el estado de Oaxaca, la zona donde yo trabajé es en la Mixteca, donde está este pueblo Tamazulapan del Espíritu Santo, que es ahí donde está una familia, que es la etnografía específica de ella, la etnografía enfocada, situada. Los dulces regionales de Oaxaca, tenemos también listados, documentación que Soya ha realizado. Ahí tenemos muchísimas variantes con estos aspectos de cuáles son también los ingredientes. En la siguiente, en el listado, ahí aparecen también los turrones reconocidos que también se fabrican en Oaxaca, ¿no? Aquí lo tiene documentado. Adelante. Entonces, el caso de estudio donde yo me centro es justamente en esta familia, en la familia Morales Espinosa, que está dedicada a la elaboración de dulces artesanales en este lugar, en Tamazulapan del Progreso, en Oaxaca, y que estas son las curiosidades que nos gustan a los sociólogos y a los antropólogos, ¿no? Que es una receta que fue robada, que no viene por la vía histórica documentada, ¿no? La abuela, la señora Aurelia Guzmán, espió a un español por las rendijas que era muy celoso de su receta y que nadie se la enseñaba, ¿no? Y a partir de que ella incorpora esta receta con el trabajo de su familia, es que puede darse, digamos, la reproducción social de esta familia. Ese es el fenómeno que iniciamos, o que yo estoy rastreando antropológicamente, para dar cuenta de cómo inicia esta tradición, qué impacto tiene, digamos, en las fiestas del entorno y también por la movilidad social, cómo va a concluir esta tradición, ¿no? Entonces, pues vamos a ver este proceso, ¿no? Adelante. Ese es lo que yo quiero trabajar, ese oficio del dulcero como un medio para la supervivencia y manutención de una familia amplia, pero también ese declive de la tradición y de la transmisión de ese conocimiento. Realizamos una metodología cualitativa etnográfica con entrevistas a profundidad de las 3 hermanas mayores, que son quienes heredaron la receta de su padre y a su vez de la abuela, que es la que se robó la receta, y estuvimos trabajando con ellas en cómo elaboran esto,
mayoría son mujeres mayores, de la tercera edad. ¿Qué encontramos? Y estas son las reflexiones iniciales que voy presentando. Desde la familia, su árbol genealógico, les puse un dulcecito a quienes, un dulcecito rojo a quienes lo hicieron sobre todo en ese sentido de incorporar una actividad complementaria para la economía familiar y entonces poder mantener a esta familia de 9 hijos, ¿no? De estas familias extensas que hoy ya también lo vemos comúnmente, ¿no? La señora Aurelia Guzmán tuvo un primer esposo, que es Justino Ángel, él que era sastre y el que tenía el vínculo con el español que conocía la receta original. Entonces la llevó a trabajar a su casa y entonces la abuela fue, como les decía, la que lo espió y estuvo tanteando las porciones, que eso es lo más importante, y evidentemente el punto del turrón. En viuda, después se casa, por eso es la familia Morales, después Guzmán, primero Morales Guzmán y después será Morales Espinosa. Por eso ellos tienen estos 2 hijos. El que hereda, curiosamente, no es la hija que se casa y se va pronto, sino el hijo es el que hereda de su madre el aprendizaje de la receta. Él es el que tiene la familia de 9 hijos y que es carpintero, que hereda la receta, que sigue siendo el turrón y otros dulces regionales, pero que tiene también otra circunstancia. Le da una embolia y precisamente porque dicen que hizo un gran coraje porque ese día no le salió, no llegó al punto del turrón y se enojó mucho. Entonces tiene una embolia y eso hace justamente que la carga de la manutención pues quede evidentemente en los hijos mayores, pero en esta familia tenemos a 4 mujeres que son las mayores, ¿no? Y entonces también aquí atravesamos un proceso de género donde la hija mayor, que es la que estuvo más cercana directamente a la abuela Aurelia, es la que lo aprende a hacer muy bien, pero muere pronto. Entonces, las hijas son, las siguientes hermanas, son también quienes con la hermana lo realizan, pero además lo hacen por una imposición del padre, de Valentín, que les dice: ustedes tienen que trabajar para sus hermanos y para que ellos estudien, a ustedes no les va a hacer falta, ¿no? Entonces, toda esta carga también genérica de la familia tradicional. Ellas 4 son las que cargan, digamos, con esta tarea, y les pusimos un dulcecito rojo porque son las que lo tienen como lo debo de hacer, como no hay elección, este es el mandato familiar, ¿sí? En cambio, ya veremos en las siguientes generaciones, lo que encontramos es que lo siguen haciendo, pero por gusto, no por necesidad, y sobre todo, de 82 años, me parece, Alicia, que fue una de nuestras informantes clave, decía: bueno, es que como mi papá me lo impuso, pues yo no quiero que mis hijos sufran esto también. ¿Por qué? Porque la tarea es muy pesada, mover el turrón es muy pesado. Pero bueno, vamos adelante. Como les decía, pues es la receta robada que espió y que estuvo tanteando para llevársela, ¿no? Y que en la siguiente es cuando dice: pero mi abuelita dice que por un agujero se asomaba a ver las porciones y lo que le ponía. El tanto, por ejemplo, de limón. Él solo preparaba para que ya nomás lo fueran a ayudar a menear, porque eso sí es muy pesado, estarlo moviendo el carbón, porque la clara se pone amarilla. Y ya cuando iban según a menear ya nos llamaban, pero mi abuelita así francamente se robó la receta porque fue muy abusada y dice: si no, no lo hubieran aprendido. Y así ya se quedó para la familia, ¿no? Esta construcción de este saber que se queda dentro de la herencia familiar. Entonces, bueno, ya les decía que Micaela fue quien murió, y en este
y su hijo Valentín es quien sigue, pero la enfermedad de Valentín detona que sean las mujeres, las 4 mayores, las que lo reciban, ¿no? ¿Seguimos? Este asunto de la imposición de la obligación de hacerlo para mantener a sus hermanos, porque existían muchas necesidades en el hogar. ¿Seguimos? Entonces, pues esto, medio de subsistencia. Dice, gracias a ese trabajo mantuvieron a toda la familia y los hermanos menores pudieron estudiar y dedicarse a otra actividad. Fueron aproximadamente 15 personas las que se sostuvieron con los ingresos de este oficio. ¿Seguimos? Aparte de los hermanos, los primeros nietos, los primeros sobrinos, ¿no? Dice también Alicia, después me empezó a gustar el oficio, por esto salimos adelante. Le echaba yo más ganas porque mi papá nunca nos dejó a nosotras estudiar. Era su mentalidad que nada más los hombres y nosotras no. Y pues ya mi hermana y yo nos impusimos que nuestras hijas deben estudiar, ¿no? Entonces, pues esto, Alicia, que es la segunda hija, es la única que aprendió realmente el punto del turrón. Las hermanas, pues como que sí, pero a veces no les sale, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Esta venta de los turrones tiene una influencia muy importante en las ferias en torno de Tamazulapa. Las ventas más importantes de ese comenzaban en enero en Chilapa, luego en Tejupan, y quizás la fiesta más importante y la que siguen, a la que siguen asistiendo es la del primer viernes de Cuaresma en Tepozcolula y el cuarto viernes de Cuaresma en Izcatlán. Estas eran las de mayor venta en aquel tiempo. Actualmente, estas señoras mayores, a excepción de Alicia, la segunda, es decir, la tercera y la cuarta, hermanas, son las que siguen yendo a la fiesta de Tepozcolula. Sus clientes las siguen buscando y ahora solamente hacen el turrón con pepitas y aguacate, cacahuate, porque son los más baratos. Y ya no hacen de almendra, que es el original, como ellas dicen, que aprendieron del español, precisamente porque ese es mucho más caro, ¿no? El kilo de turrón está en 300 pesos, ellas llevan su hacha y tienen que estar cortando por trozos que pesan y es así como lo van vendiendo. ¿Seguimos? Entonces se rompe esta transmisión del conocimiento, este conocimiento que queda para la familia, pues precisamente por la movilidad social, por el estudio de las hijas, también ahí se va a cortar, ¿no? Y los hermanos menores, que nunca les interesó aprender el oficio porque se les hacía muy pesado, ¿no? Y decían, prefiero morir de hambre que hacer eso. Y ellos tuvieron esa posibilidad de estudiar. ¿Seguimos? Aquí están las profesiones, a las cosas en que se dedican, de los últimos hijos varones, sobre todo del último, que llega a ser profesor, y bueno, en esta zona de la Mixteca también, y para estos años son muy importantes el prestigio que tiene ser profesor de una escuela, ¿no? ¿Seguimos? ¿Quiénes son las que van a heredar? Pues esto que les decía, ahora ya es por gusto, ya no es por necesidad. Las hermanas, la tercera y cuarta, Chela y Concha, continuaron el negocio, pero ya no por necesidad, sino por el gusto de seguir yendo y sostener la tradición de llevar el turrón a estas fiestas, ¿no? Y ahora a quien se replica, ahora se transmite, ya no se la tienen que robar. Estas mujeres la enseñan a otra vecina que justamente lo quiere hacer, ya no es de la familia, y por las mismas razones, precisamente para complementar el gasto familiar, ¿no? Y la reproducción social. Adelante. Ellas son, vean las edades, sobre las piedras, con leña, con carbón, el caso de cobre, que además también tiene el caso su propia historia, en que llegan comerciantes a venderlos
desde hace muchos años. Estos casos, ellas dicen que los compraron hace más de 40 años, que ellas cuando eran jóvenes, los compraron con un gran esfuerzo porque estos sí eran muy buenos, que después han comprado otros y que ya no son ni del grosor ni de la calidad, y entonces también tienen a este caso como una reliquia. Cuando las siguientes generaciones por gusto quieren hacer el turrón, van o la piden prestada de Tamazulapan y se la llevan a la ciudad de Oaxaca y lo hacen, pero en ese caso, porque si no es en ese caso, a ellas no les sale, ¿no? Y realmente yo estuve ahí también moviendo el turrón y es verdaderamente pesado, ¿no? Si alguna vez lo han hecho, la consistencia de la miel cuando entra en cocción va haciendo que la masa se vuelva sumamente dura, difícil de mover, y también tiene que ser muy rápido el momento en el que lo sacan y lo ponen en recipientes de madera, ¿no? Con papel para que lo puedan tener. En la siguiente, por favor. Bueno, a manera de conclusión, pues esto, el oficio del dulcero, que es fuente de ingresos y que permitió la manutención, en el caso de muchas otras, familias ampliadas, y que la movilidad escolar en muchos momentos pues también rompe con estas tradiciones, pero que podemos ver cómo también de manera no vertical ni horizontal la transmisión del conocimiento, sino oblicua y extrafamiliar, se puede dar esta transmisión del conocimiento que se va conservando y transmitiendo, ¿no? Y pues esto es hasta este momento, digamos, la parte etnográfica de esta tradición, que queremos seguir trabajando en un momento posterior, porque mi coautora es nutrióloga, y queremos trabajar también cómo estos dulces en estas ferias han ido decayendo, evidentemente por la introducción comercial de muchos otros dulces mucho más baratos, ¿no? Pero eso será en otro momento. Creo que terminamos.